Vamos a estudiar ahora cuánto le cuesta a la empresa cada distinta combinación de factores productivos. Las combinaciones de capital y trabajo que tienen un mismo coste estarán sobre una función que vamos a llamar la función isocoste. Y esto va a tener una gran importancia para poder conocer cuál es el coste de producción de la empresa en el largo plazo. Lo que nos planteamos de cara al largo plazo, cuando nos planteamos el coste de largo plazo, lo que queremos saber es cuánto le va a costar a la empresa producir una determinada cantidad de producto, Q unidades de producto, cuando la empresa tiene libertad para elegir los factores que va a utilizar, pero todos los factores de los que va a hacer uso. Es decir, la empresa está planificando de cara al largo plazo cuántos trabajadores quiere utilizar y cuántas unidades de capital. Cuando planifica la empresa en el largo plazo las unidades de capital, lo que estamos pensando es más o menos la decisión de la empresa de cuál quiere que sea el tamaño de planta, el tamaño de su planta, el tamaño de la fábrica. La empresa se está planteando para el largo plazo cómo quiero que sea la fábrica que voy a utilizar y cuántos trabajadores voy a hacer. Y vamos a ver que en el largo plazo, para producir una determinada cantidad de producto, pues la empresa tendrá que tener en cuenta cómo se pueden sustituir unos factores por otros, cómo el trabajo puede sustituir al capital. Bueno, para producir una determinada cantidad de producto, Q', la empresa tendrá que hacerlo eligiendo capital y trabajo. ¿Qué combinación de capital y trabajo? Bueno, pues sabemos que hay muchas formas distintas precisamente por la posibilidad de sustituir los factores, de sustituir unos factores por ellos. Las combinaciones que podrá elegir la empresa será cualquier combinación de capital y trabajo que esté en la misma isocuanta, porque todas esas combinaciones de capital y trabajo nos permiten producir la cantidad Q'. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues que la empresa de todas esas combinaciones de capital y trabajo tendrá que elegir una. ¿Cuánto cuesta producir cada una de estas combinaciones? Bueno, pues esto va a ser la cuestión relevante para la empresa. Lo que la empresa va a querer hacer en el largo plazo es elegir de todas esas combinaciones de factores la que le cueste menos, la que sea menos costosa. Lo que vamos a hacer ahora es estudiar precisamente el coste de esas combinaciones de factores. ¿Cómo sabemos cuánto le cuesta a la empresa cada una de las distintas combinaciones de factores que puede utilizar? ¿Y cuánto le cuesta? Bueno, pues el cálculo es bien sencillo. Si la empresa para producir una determinada cantidad de producto usa una combinación de factores, pues queremos saber cuánto le cuesta cada posible combinación de factores a la empresa. Y el cálculo es tan sencillo como el que tenéis ahí indicado. El coste que tendrá para la empresa una determinada cantidad de capital y trabajo será el coste del capital que utilice más el coste del trabajo que utilice. ¿Cuánto es el coste del capital? Pues será R por K. R, que es el tipo de interés, lo que cuesta cada unidad de factor capital por el número de unidades de capital que utiliza, más W, el salario, lo que cuesta cada unidad de trabajo por las unidades de trabajo que utiliza la empresa. El gasto en capital más el gasto en trabajo. Será el coste que tenga para la empresa esa cantidad de capital y trabajo. Bueno, con esta expresión podemos conocer el coste de cualquier combinación de capital y trabajo. Pero además esta expresión nos permite darnos cuenta de que hay distintas combinaciones de capital y trabajo que tendrán un mismo coste. Las combinaciones de capital y trabajo que sean igual a una misma C tendrán un mismo coste. Y por tanto será importante para nosotros también conocer cuáles son todas esas funciones de un mismo coste, por ejemplo de un coste C'. Todas las combinaciones de capital y trabajo que coincidan en ese coste diremos que están en una misma función. Será una función que nos relacionará capital y trabajo para aquellas combinaciones que sean igual de costosas. A esas funciones las llamamos isocoste. La función isocoste nos determina las combinaciones de factores que tienen un mismo coste C' y nos va a permitir representarlas en el plano del capital y del trabajo. ¿Cómo tenemos la expresión funcional de una recta de una función isocoste? Bueno, pues en la expresión de arriba, sabiendo que C tiene que ser una constante, que tiene que ser igual para todo, pues despejamos la K, despejamos el capital y nos queda, por tanto, el capital igual a una función de ¿qué? De R, que es el precio del factor capital, de W, que es el precio del factor trabajo, del C, que es el nivel de coste que estamos estudiando,
y del número de trabajadores. Todos son constantes menos el número de trabajadores. Tenemos ahí una expresión que nos relaciona la cantidad de capital con el número de trabajadores para un coste fijo C. Si nos fijamos, esa expresión nos determina unas rectas. Las funciones isocostes son rectas. Es una recta donde el término independiente es C' entre R y la pendiente es W entre R. Por tanto, las combinaciones de factores que tienen un mismo coste serán siempre rectas. Esas rectas, ¿por dónde pasarán? Bueno, pues cortarán a los ejes unos determinados puntos. ¿Cuál será el punto de corte con el eje del capital? Bueno, pues será las unidades de capital que podríamos adquirir si todo el coste lo destináramos únicamente a capital. Es decir, por ejemplo, si queremos saber la función isocoste que nos une las combinaciones de capital y trabajo que nos cuestan C1, pues esa recta cortará al eje del capital por C1 entre R. ¿Por qué? Porque esas son las unidades de capital que puedo comprar si ese coste lo dedico únicamente a comprar capital y no a comprar trabajo. Imaginemos que estamos estudiando, que queremos conocer la función isocoste de un coste 100 euros, las combinaciones de capital y trabajo que nos cuestan 100 euros. Bueno, pues una combinación de capital y trabajo que nos cuesta 100 euros es 100 entre lo que cuesta cada unidad de capital. Si cada unidad de capital cuesta 20 euros, 100 entre 20, 5. Con un coste de 100 euros puedo comprar 5 unidades de capital. Ese C1 entre R sería el 5 de las 5 unidades de capital. Otra combinación de capital y trabajo sería 100 entre lo que cobra cada unidad de trabajo. Si cada unidad de trabajo cobra 10 euros, C1 entre W, que sería 100 entre 10, sería 10. 10 trabajadores que podría contratar con esos 100 euros. Y bueno, y después cantidades de trabajo y capital en las que tengo una cantidad positiva de ambos factores. Si nos fijamos, las curvas isocoste cortan a los ejes en distintos puntos, pero todas tienen la misma pendiente, todas son igual de inclinadas. La pendiente de las rectas isocoste viene dada por W entre R. Si veis la expresión de arriba de la función isocoste de forma explícita, pues la pendiente es el numerito que va acompañando a la L, a la variable. W entre R es, por tanto, la pendiente de la recta isocoste. W entre R, esta pendiente es además el coste relativo del factor trabajo. Es decir, esta pendiente lo que nos está diciendo es, cuando me voy moviendo por la misma recta isocoste, cuántas unidades de capital se reducen si aumento una unidad de trabajo. Por tanto, W entre R lo que nos dice es el número de unidades de capital que puedo sustituir si adquiero una unidad adicional de trabajo. El número de unidades de capital que cuestan lo mismo que una unidad de trabajo. Imaginemos, por ejemplo, que el coste de las unidades de capital es 25 euros cada unidad, ¿no? Durante un periodo de tiempo. El tipo de interés, ¿no? En este concepto de tipo de interés que estamos estudiando como coste del factor capital es de 25 euros cada unidad, mientras que el precio del salario es de 100 euros por unidad. Pues podemos estar pensando, por ejemplo, un salario por día y un coste del capital por día. Bueno, esa pendiente, que será W entre R, de 100 entre 25 es igual a 4. Ese 4 son las unidades de capital que nos cuestan lo mismo que una unidad de trabajo, o lo que es lo mismo. En el mercado, una unidad de trabajo cuesta lo mismo que 4 unidades de capital. Por eso W entre R es el coste del factor trabajo en términos de unidades del capital. La pendiente de las isocuantas, por tanto, es siempre la misma, W entre R. La pendiente de las isocostes es siempre la misma, W entre R. Cuanto más verticales sean las isocoste, quiere decir que más caro será relativamente el factor trabajo respecto al capital. Cuando las isocostes son muy verticales, W entre R es muy grande y lo que tenemos es que una unidad de factor trabajo cuesta lo mismo que muchas unidades de factor capital. Cuando las isocostes son muy planas, muy horizontales, tienen una pendiente muy pequeña, y lo que tenemos es que W entre R es muy pequeño. Es decir, una unidad de factor trabajo cuesta lo mismo que muy pocas unidades de capital.